como trabaja permanentemente o continuamente, somos aproximadamente 12 personas. Tenemos un área de administración, de comunicación, de Todo surgió alianzas. acá en Bogotá. Somos como una revista independiente, estamos hasta ahora iniciando, llevamos 2 ediciones y pues ya en la tercera para poder compartir con ustedes. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto conocerlas, aunque sea a través de la pantalla, pero como estamos bien lejos, al menos la Claro, pantalla nos permite conectarnos un rato. sí, cosa que no pasaba antes, ¿no? Antes como que uno evitaba hablarse, ahorita todos nos conectamos mucho más fácil. Sí, totalmente. Ventajas y desventajas, ¿no? Sí, hay que aprovechar las crisis también. Sí, totalmente. Entonces, bueno, Natalia, un placer tenerte en Rugir Latino. Quisiéramos saber un poco cómo surgió el colectivo Tomate y quiénes lo conforman. Bueno, pues mira, el colectivo Tomate surgió ya hace más de 11 años Ujú, en Xanenetla, en Puebla, y surgió con el proyecto Ciudad Mural, que es un ujú. proyecto que conecta a las personas a través del diálogo, la participación y el arte. Fue, digamos, el primer proyecto, pero a partir de ese han venido muchos más, ¿no? Ciudad Mural creo que es de los más conocidos de colectivo, pero hemos desarrollado un catálogo de proyectos pues bastante amplio en diversos temas. Ujú. Y el colectivo Tomate surge, pues al principio eran, digamos, 3, 4 personas tratando de generar espacios de encuentro entre los vecinos del barrio, entre artistas invitados, y hoy en día pues ha crecido un montón. Tenemos un Ujú. equipo central que es multidisciplinario y que, digamos, como trabaja permanentemente o continuamente. Somos aproximadamente 12 personas. Tenemos un área de administración, de comunicación, de alianzas. En mi caso, por ejemplo, yo soy gerente de operaciones y logística, que Sí. también es otra de las áreas. Y además hay un equipo, bueno, varios equipos comunitarios. Se Ujú. integran por promotores comunitarios, antropólogos, sociólogos, ¿no? Psicólogos también que integran estos equipos, que son los que van a los proyectos y los desarrollan en campo. Y además también tenemos equipos de producción y seguridad, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente ha crecido muchísimo el Claro. colectivo de las 3, 4 personas que iniciaron, allá tener un equipo central base, ¿no? Y que ya podemos trabajar y vivir de esto. Claro, creo que eso es muy importante. Yo conocí la labor de ustedes justo porque en la primera edición entrevistamos a Colectivo Harto Arte, que ellos, si no estoy mal, estuvieron con ustedes y Clara, súper amable, me habló de ustedes y yo dije de una, tenemos que trabajar con ellos. El trabajo es muy interesante y me parece chévere eso, que se puede vivir de estos proyectos de arte y se unen distintos conocimientos en pro de una comunidad. Frente a eso, quería preguntarte en qué consiste la metodología de trabajo de ustedes. Leí que es algo de entendimiento transracional y transformación elicitiva de conflictos. Explícanos un poco eso. Pues sí, mira, los entendimientos racionales de las muchas fases y los métodos elicitivos para transformar conflictos son como el eje estratégico y central de todas las actividades que realizamos en el trabajo comunitario, ¿no? Ujú, Tiene que ver con los procesos comunicativos efectivos, con regenerar las relaciones sociales que a veces son de ruptura, ¿no? A veces llegamos a comunidades donde los mismos vecinos no se conocen unos con otros o no se hablan con quien vive abajo, ¿no? A un lado. ujú, Entonces, también todo se basa en esta parte de las relaciones sociales. Y trabajamos también a través de la comunicación no violenta, ¿no? ujú, Esto nos permite generar diferentes talleres, diferentes actividades, estrategias. De repente hacemos reuniones vecinales, por ejemplo, o también ujú. una forma que nos ayuda mucho es trabajar con los niños, ¿no? Los Sí, sí. talleres dirigidos a niños, pues necesariamente después repercuten y llegan a sus mamás, a sus papás, a sus abuelitos, ¿no? Y se generan como estas redes de vecinos. Y también esta parte transracional, pues tiene su origen en que toda sabiduría o todo conocimiento no es solamente racional, ¿no? También parte de un imaginario colectivo, de prácticas culturales, es como esta aceptación de que todos conocemos, todos somos sabios, porque todos somos historias, ¿no? Y esas historias que nos conforman son importantes y son, eh, pues digamos, también un entendimiento de la realidad. Entonces, lo que hacemos es justo como ser facilitadores, nos denominamos nosotros mismos como facilitadores elicitivos, Ujú. y esto tiene que ver con creer en la
pues en la energía transformadora que cada uno de nosotros tiene como personas, en llegar a una comunidad y escuchar, ¿no? O sea, sí facilitar los espacios de encuentro, pero siempre ser como ese rol de facilitador, no llegar a imponer, no llegar a decir cómo se tienen que solucionar los problemas de una comunidad de la que somos ajenas, sino más bien escucharles, conocerles y que ellos mismos a partir de este trabajo asuman su rol como agentes de transformación de su propia comunidad, ¿no? Creo que en esto se basa todo. También trabajamos mucho con prácticas narrativas. Esto tiene que ver con la creencia de, pues creemos profundamente que las problemáticas de una población se debe mucho a las narrativas que la constituyen, ¿no? Y a veces llegamos y denominamos, por ejemplo, a algunas comunidades que tienen narrativas desempoderantes, ¿no? Es decir, que todo lo llevan hacia lo negativo, todo lo llevan hacia los problemas. Tratamos de llevarlo también hacia lo positivo, ¿no? Hacia lo que son sus identidades, sus valores, sus historias, ¿no? Por eso también esto que les comentaba, ¿no? Trabajamos mucho con esta frase de somos historias, ¿no? Somos historias y estamos ahí para escuchar las historias, para poner en valor las historias de todas las personas, de toda la comunidad, que son importantes y que son parte de una historia común. Entonces, eso tiene que ver mucho con los métodos elicitivos. Y en la parte transracional, pues también se relaciona directamente con el arte, ¿no? Porque el arte, pues es una expresión, pues que sirve también para generar emociones individuales y colectivas, pero pues también no parte de lo racional, ¿no? Necesariamente. Entonces también es esta herramienta transracional, que bueno, el arte puede ser desde los murales, que hemos hecho muchos, pero también trabajamos, por ejemplo, con teatro participativo, ¿no? Entonces también otras expresiones artísticas que parten justo como ser este vía o este medio para conectar con las emociones de la comunidad y a partir de ahí detonar pues otro tipo de procesos, ¿no? No clavarnos en lo racional totalmente, ni ser totalmente, pues digamos, objetivos en ese sentido, sino más bien llegar, escuchar, conocer las dinámicas de la comunidad y a partir de eso proponer otras formas, ¿no? De generar y de transformar los conflictos. Y de narrarnos, ¿no? Porque las calles cuentan quiénes somos, nuestros barrios cuentan cómo estamos nosotros y cómo es la comunidad. Asimismo, ¿por qué crees que es importante transformar esos espacios y entornos que atraviesan un poco toda una sociedad? Pues mira, creo que más que transformar el espacio físico, la transformación del espacio físico viene siendo una consecuencia de toda la transformación también, pues de todo el trabajo con la comunidad, ¿no? O sea, nosotros cuando llegamos a una comunidad, primero hay un equipo de trabajo comunitario que está ahí aproximadamente 2 meses, solamente escuchando a la comunidad, haciendo reuniones, haciendo talleres, generando estos espacios de encuentro, y ya a partir de estos procesos que se generan de conexión y confianza, es cuando se incorporan al proyecto los artistas, ¿no? Entonces, digamos que la generación de los murales y la transformación en sí misma del espacio y la resignificación del espacio es tal cual una consecuencia de todo el proceso de trabajo en comunidad que hubo previo a un proceso de pinta, ¿no? Entonces también eso es muy interesante porque más allá de la gráfica o más allá de los murales, lo importante son pues esas historias y también para que una persona se abra y te cuente su historia, pues hay una labor de confianza bastante importante, ¿no? O sea, no es tan fácil que alguien llegue y toque la puerta de tu casa y le recibas y le cuentes de ti, ¿no? O sea, sí hay como una labor bastante fuerte para que después eso se pueda plasmar y ver reflejado en el espacio. Y también es muy interesante porque hay proyectos como Ciudad Mural, que lo hacen a partir de los murales, pero también el año pasado generamos un proyecto que se llama Anda Mérida, que tiene que ver con la movilidad activa y el urbanismo táctico, y es otra forma de resignificar el espacio, ¿no? Aquí ya tiene que ver más con un urbanismo, con una prioridad del peatón, con generar mobiliario urbano, ¿no? Con otras maneras de habitar los espacios. Y también eso pues tiene que ver con trabajo comunitario y con el arte, totalmente, todas sus expresiones. Claro, yo estuve viendo justo ese trabajo, pues los vi todos, ¿no? Muchísimos trabajos que tienen ustedes, pero eso me parece interesante porque es eso, más allá de contar la historia,
vamos a ver cómo es la movilidad, cómo habitamos nosotros en un espacio que puede generar ciertos conflictos por factores externos. Frente a todo eso, quería preguntarte, ¿es difícil acercarse a este tipo de comunidades? ¿Cómo han hecho? ¿Cuál ha sido el mayor reto como para llegar a ellos? Pues mira, no diría que es difícil, o sea, sí se tiene que tener una estrategia. En este caso, tener una metodología sólida ha sido como una de las principales fortalezas, ¿no? Porque siempre Ujú, tenemos una metodología a la cual volver y en la cual pues se basa, ¿no? Entonces, eso siempre ha sido como una gran fortaleza. En el ujú, trabajo comunitario, otra fortaleza creo que se forma a partir de los equipos multidisciplinarios. Entonces, ujú, también en el mismo equipo pues se reconocen las capacidades que cada uno tiene, ¿no? De repente, si alguno no está pudiendo generar alguna relación con uno de los vecinos, seguramente otro lo hará a partir de otra estrategia. Entonces, también como la construcción de los equipos multidisciplinarios creo que puede ayudar muchísimo a tener otras perspectivas y otras estrategias para llegar y trabajar con las comunidades. También, pues siempre hay retos, ¿no? O sea, la verdad es que claro. el primer día que llegas a una comunidad, pues nadie te va a abrir la puerta o a lo Ujú, mejor nadie va a entender qué es lo que estás diciendo, pero pues es una labor de ir todos los días, de hacer presencia. Ya después es como, ay, sí, las chicas tomate, ¿no? Las chicas que van ahí porque también pues traes tu playera, traes tu gafete y toda la comunidad se empieza a dar cuenta de que algo está pasando, ¿no? ujú, Entonces, nunca falta también algo que es muy, muy importante y también es parte de la metodología, es identificar a los actores clave, ¿no? A esas vecinas y vecinos que son súper clave en la comunidad y que se te van a acercar, nunca va a faltar que va a llegar a preguntarte quién eres, y a partir de esos actores clave también se abren otras puertas, ¿no? Y pues, sí, o sea, creo que trabajar de la mano con estos actores clave, pues una gran estrategia para cuando se está complicando un poco el trabajo en comunidad. Hay comunidades muy distintas, ¿no? Hay algunas claro. comunidades que desde que llegas te abrazan muchísimo y son súper apapachadoras las comunidades, y hay otras que pues también por ciertas circunstancias, ¿no? Obviamente hay comunidades en las que a lo mejor los mismos índices de violencia no permiten como que ni siquiera te abren la puerta, ¿no? O sea, sí hay Ujú, como diferentes circunstancias en las comunidades y pues hay que aprender a leerlas, y eso, creo que también como la constancia y el estar todos los días ahí, pues llega un punto en el que ya te conocen y ya saben quién eres, ¿no? Y te reconocen y cuando te ven caminando, y eso va generando pues esta confianza. Y también lo que les platicaba hace rato de los niños, ¿no? ujú. Trabajar con los niños y con las niñas, siempre también ellos digamos que son, a veces decimos que son nuestros mayores fans en las comunidades porque son los que van atrás del equipo comunitario todos los días, y Sí. incluso también cuando se incorporan al proyecto las y los artistas, pues también, ¿no? Son los primeros que quieren estar ahí pintando, los primeros que están ahí viendo qué sucede. Ellos llegan, lo platican en sus casas y obviamente ya en sus casas hay como una, bueno, ok, vamos a ver quiénes son, vamos a darles la oportunidad de entrar. Entonces también los niños y las niñas son actores súper clave en el Claro, trabajo. ellos replican justo eso, lo que el colectivo quiere enseñar. Y sí, hay, digamos, tres actores que yo veo bien importantes, los niños fundamentales, porque si bien ellos siempre, o aquí pasa mucho, que llegan y es como, hola, profe, ya te conocen como el profe, ¿cierto? Y todo el tiempo están detrás tuyo, son como esponjas, aprenden muy rápido. Los líderes que tú dices, ¿no? Líderes de comunidades que uno sabe que siempre han trabajado por la comunidad y siempre quieren construir. Y esas otras personas que si bien tienen cierto recelo para el arte urbano, digámoslo, eh, empiezan a entender por los niños y por los líderes que es algo que transforma y empiezan a unirse, terminan siendo aliados también, ¿no? Entre todo esto que ustedes hacen, sé que hacen talleres. ¿En qué consisten esos talleres? Porque aparte de pintar, hay todo un proceso atrás que ya me has contado. ¿Cómo es eso? Pues mira, hay talleres, digamos, los principales que hacemos son de diagnóstico participativo, de Ujú, cartografía social, ¿no? Desde reconocer, como, a ver, vamos a pintar tu comunidad, ¿no? Dibuja tu comunidad, cómo ves tu comunidad, cómo sí. vives en tu comunidad, ¿no? Que es como, digamos, de los principales talleres que hacemos con diferentes sectores de la población, pero también se van generando a partir de las mismas capacidades que tiene el equipo de comunidad.
¿no? Ellos, digamos que tienen como libertad de cátedra en proponer los talleres que consideren pues adecuados o a veces necesarios para las comunidades. Puede ser desde, hay algunos que hacen proyecciones de cortos, ¿no? Desde cine, por ejemplo, o teatro de sombras. Los talleres de teatro participativo también son una herramienta con la que trabajamos mucho y justo también es impresionante el teatro participativo porque así en unos minutos de escuchar las narrativas son capaces de generar una pieza, ¿no? O un diálogo y Claro. pues sí, una mini obra de un guión de teatro. Entonces también esos procesos son como bien interesantes. Y pues hay talleres, por ejemplo, de arte terapia también que dan los facilitadores del equipo comunitario, que pues es otra herramienta que une también, ¿no? El arte y la parte social, ¿no? La parte de la escucha. Realmente, pues como te decía, hay una libre cátedra y los límites, las posibilidades son muchísimas, pero por lo general, pues sí responden hacia lo socioartístico y hacia la participación comunitaria, ¿no? La participación ciudadana. También justo hace poco en el proyecto de Ana Mérida implementamos los dispositivos en el espacio público de Easy Database, ¿no? de recopilación y visualización de datos. Y también esas son como otras actividades que estamos implementando, que justo tiene que ver con dejar un dispositivo en el espacio, detonar una pregunta y ver lo que sucede, ¿no? A veces como cómo sientes que son las calles o de qué color es tu comunidad, ¿no? Y dejar que suceda en ese dispositivo lo que la comunidad decida. También son otras pues estrategias y otros, quizá no talleres, pero sí estrategias de participación, ¿no? Ciudadana y comunitaria. Claro. Además, a mí lo que me parece bien interesante es que el colectivo no pinta por pintar cualquier cosa. Estos talleres, entiendo, les permiten ese diálogo con la comunidad, ese entendimiento, porque en el proyecto de Ciudad Mural me di cuenta de eso, han pintado como 25 espacios, pero barrios completos, una cosa loquísima, pero cada uno cuenta la historia del lugar y de las personas que habitan ese espacio, ¿no? Estuve viendo también cifras y vi que esos proyectos han impactado a más de 1.200 familias, eso es muchísimo, más de 1.600 voluntarios, más de 800 artistas, y sé que esos artistas son felices acompañándolos a ustedes en sus procesos, y 1.200 murales. ¿Quién hace eso? Una organización tan constituida como la de ustedes es la que permite ese tipo de cosas. Quería preguntarles, con todo esto de la pandemia, ¿algún proyecto se quedó atrás? ¿Tuvieron que reinventarse? ¿Cómo han afrontado todo esto? Pues sí tuvimos que reinventarnos por completo, o sea, justo cuando empieza el tema de la pandemia, más o menos ya que se empieza a decretar la cuarentena aquí en México, es alrededor de marzo, ¿no? Ujú, Y estábamos en el trabajo comunitario del proyecto de Ciudad Mural Chihuahua. Entonces ujú. tuvimos que pausar ese trabajo comunitario, regresar a todo el mundo a resguardarse, ¿no? A sus casas, al confinamiento, y después pues no veíamos cuándo pudiera volver, ¿no? Entonces sí Claro, tuvimos que reinventarlo por completo. Generamos un protocolo de seguridad sanitaria súper estricto. Eso también representó, por ejemplo, dividir el proceso de pinta en dos fases, ¿no? Para tener menos personas en el mismo espacio al mismo tiempo. Obviamente, pues todos los insumos sanitarios, ¿no? Desde conseguir termómetros, ¿no? Para monitorear la temperatura diaria, oxímetros, las mascarillas, las caretas, o sea, sí un protocolo de seguridad completo para el equipo, para los artistas y sobre todo porque tenemos una responsabilidad con las comunidades a las que llegamos, ¿no? Entonces ujú, también, pues ese protocolo responde en ese sentido a las comunidades. En el tema, por ejemplo, también de los artistas, antes pues rentábamos un espacio en el que podíamos habitar todos, ¿no? ujú. Al llegar la contingencia, pues tuvimos que trabajar con artistas locales solamente para no estar habitando todos el mismo espacio, sino que pudieran pues ellos habitar en sus casas, ¿no? Sí. También se tuvo que reducir el número de artistas participantes, solía ser una convocatoria abierta y nacional, internacional también, porque recibimos muchos artistas internacionales,
de aproximadamente 25 artistas por proyecto, ¿no? Esto en el caso de Ciudad Mural. Tenemos otros proyectos que llamamos consonantes, que a veces son con menos artistas. Ujú. Pero esta convocatoria pues sí era abierta para 25, la tuvimos que reducir también a 10 personas, ¿no? O sea, sí tuvimos que hacer cambios en, pues sí, los procesos. Algo bien interesante que también ahorita mencionabas es que todos los artistas tienen un encuentro, le llamamos encuentro con familias, ¿no? Entonces, Ujú. se les asigna, digamos, como una familia con la que van a trabajar y tienen estos encuentros, estas pláticas. Hasta eso tuvimos que reinventar porque tuvimos que poner casi que una estructura así con un plástico y tubos de PVC para que no hubiera un contacto directo, pero Claro, tampoco perder como el estar ahí, ¿no? O sea, porque también dijimos, bueno, a lo mejor lo podemos hacer virtual, pero también lo cierto es que no todas las comunidades tienen ese ujú, acceso pues al internet, ¿no? A un teléfono con internet o con videollamadas. Entonces sí tuvimos como que buscar las estrategias de lograrlo, pero pues también eso creo que nos abrió muchas oportunidades, ¿no? O sea, siento claro. que pues también pudimos encontrar como otras fortalezas, otras oportunidades en la contingencia y pues reinventarnos también, ¿no? O sea, pues es lo que decíamos también al principio, creo que también es una oportunidad en las crisis, ¿no? Aprender y no detenernos. Entonces, sí tuvimos que cambiar pues los proyectos, pero afortunadamente encontramos la manera de seguirlos realizando, quizá no como eran antes, pero sí conservando la esencia de los proyectos, que creo que es lo más importante. Claro, y ya las comunidades se acostumbraron a verlos y quizás si se iban o aplazaban sentían como ese vacío, ¿no? Las comunidades ya se acostumbran a que hay alguien que siempre está acompañándolos en ese tipo de procesos y les pinta sus casas lindas. Les, bueno, no se pueden expresar en sus fachadas lo que es cada familia. Leí algo en la página bien interesante que dice esto. Creemos que los muros, como el arte, no tienen dueño, no son de nadie y para todos. ¿Cómo crees que se narran las calles y los espacios antes y después de sus intervenciones? Pues creo que sí, justamente los muros permiten estas, o sea, pues la expresión de las historias, Ujú. pero también se convierten como en un vehículo de apropiación, ¿no? Y de identidad colectiva. O sea, creo que también pasa mucho, ¿no? Al final, ahí, cuando ya se terminó de pintar el recorrido de murales, hay una inauguración y antes era pues masivo, ahora pues ya no lo es, pero antes era toda la comunidad acompañando un recorrido mural por mural en el que el artista y las familias contaban la historia que se veía plasmada y era muy interesante porque de repente pues escuchabas, ¿no? Las pláticas en ese recorrido y las vecinas diciendo, o sea, reconociendo la historia como, ay, sí, mira, ahí se ve cuando llegó fulanita y fundó la pastelería, ¿no? O reconociendo a las personas que estaban en los murales como, ay, claro, ahí está don Claudio, ¿no? El del comisariado ejidal, ¿no? Sea, entonces Ujú. también se vuelve como esta parte de identidad comunitaria, ¿no? De identidad colectiva representada a través de los murales y se convierte en un espacio que les pertenece a todos porque al final es una historia en común, ¿no? Que son microhistorias, pues forman parte de una historia común. Entonces creo que así se percibe y hay una resignificación completa del espacio. También en el caso de los proyectos consonantes, que también pues les platicaba que hacemos otros proyectos. En Ujú. los consonantes a veces también hemos intervenido parques completos o skate parks, ¿no? Entonces también es una forma distinta de utilizar y de reapropiarnos del espacio. Un ejemplo fue un consonante que se hizo en la alcaldía de Iztacalco, en la Ujú. Ciudad de México, y que justo tuvo como un trabajo comunitario bien interesante, porque la colonia se llama Campamento 2 de Octubre, Ujú. y justo pues fue un movimiento político el que generó y el que fundó esa colonia, ¿no? Entonces Ujú. pudimos hablar con líderes de este movimiento, con las primeras personas que llegaron a habitar, porque no es una colonia muy antigua, ¿no? Entonces también a partir pues de generar también esos procesos de encuentro, se diseñaron pues las expresiones y la conceptualización, no solamente de murales, sino de una intervención del mobiliario del parque, ¿no? Entonces, Sí. desde las canchas, desde pues, hasta los barrotes, ¿no? Y las rejas, o sea, todo tiene una identidad gráfica
que ya va y que ya es parte de la misma comunidad que lo habita. Entonces también es creo que una manera de apropiación colectiva del espacio. Y bueno, pues también lo que platicábamos de Anda Mérida, ¿no? Y ya también es otra forma de habitar el espacio a partir del urbanismo táctico. Entonces creo que Ujú. depende pues del objetivo de cada proyecto, pero sin duda hay una transformación en cómo se habita y en cómo se lee y en cómo se reconocen ellos mismos, ¿no? Porque es muy distinto como, o sea, ir caminando en el barrio antes de la intervención a después de la intervención Total. y si nosotros mismos, ¿no? Que decimos como, ay, ahí ya está la gallina de Doña Tere, ¿no? O sea, me imagino que ellos más, o sea, debe ser como mucho más fuerte este sentimiento de reconocerse en lo que está plasmado en las calles. Claro. Ya un poco para cerrar, Natalia, ¿cuál crees que es el papel del arte en la construcción de paz? No solo del graffiti y el muralismo, sino en general de distintas expresiones de arte y más en un espacio como América Latina. Pues creo que el arte, como dices, ¿no? Puede ser cualquier expresión de arte puede abonar hacia la construcción de paz. Pienso que siempre debe estar acompañado para ello de las prácticas, pues prácticas como la comunicación no violenta, ¿no? Prácticas de facilitación elicitiva, simplemente prácticas y estrategias de escucha activa y de participación de la comunidad. O sea, creo que cuando tú realmente quieres abonar hacia la construcción de paz en una comunidad, pues tienes que escuchar y conocer a la comunidad, ¿no? No necesitas necesariamente ser de ahí, pero sí tener este proceso de conocer, de trabajar con la comunidad, con las y los vecinos, y a partir de ahí generar procesos artísticos y no al revés, ¿no? O sea, no querer ser como un proyecto que llega y que impone y que a veces resulta incluso invasivo, ¿no? Cuando se prioriza, digamos, no sé, que se vea bonito por encima de la narrativa que pueda tener la pieza o generar proyectos tomando en cuenta pues a los distintos sectores también, ¿no? De la misma comunidad. Y creo que en la intención hay mucho de ello, ¿no? Pues sí, tener como esta intención y estas estrategias del trabajo comunitario, de escuchar a la comunidad y de que la pieza artística, ya sea viva, escénica o que sea un mural, pues se incorpore y sea parte de la comunidad y se vuelva un actor clave más, ¿no? A veces yo digo mucho que Claro. se vuelven narradores de historias, se vuelven narradores de la identidad, pues del espacio, de la identidad de la comunidad. Y también creo que los artistas y las artistas pueden tomar este rol, ¿no? También asumir su rol como agente de transformación, como facilitador de estos procesos y ahí pues puede cambiar muchísimo la intención y también el impacto que tenga una pieza, una expresión artística, abonando a la construcción de paz. Claro, total, todo lo que dices es muy cierto y se ha visto no solo en el proceso de ustedes, sino en muchos otros en donde interviene el arte en sus distintas dimensiones, ¿no? Natalia, nos encantó hablar contigo. Mil gracias por hacer parte de esta tercera edición. Te felicitamos a ti y a todo el equipo por todo el proceso que han generado en México. Esperamos ojalá algún día poder también participar con ustedes, porque en el equipo también hay gente que hace graffiti mural. Sería maravilloso visitarlos. Mil gracias, Natalia. No, a ustedes, también me dio mucho gusto platicar con ustedes este ratito de esta mañana y sí, son bienvenidas cuando ustedes lo decidan, sería padrísimo que formen parte de un proyecto y colaborar y hacer una alianza también bien interesante.